Soy Miguel Abanto, docente de la Escuela Nacional de Control del curso Sistemas Administrativos del Estado. El propósito de este curso es comprender la forma de organización que tiene el Estado para poder cumplir con sus funciones, conocer la finalidad que tienen los sistemas administrativos, el marco normativo que los regula y las entidades rectoras encargadas de ello. Los invito a formar parte de este curso MOOC. No se lo pueden perder. Nos vemos. Hola, soy Eliana Torres, docente de la Escuela Nacional de Control, del curso Asociaciones Público-Privadas, APP. El propósito de este curso es conocer los antecedentes normativos y aspectos generales de las APP en el Perú. Comprender las fases de formulación y estructuración necesarias para la implementación y comprender los aspectos relevantes de las fases de transacción y ejecución contractual. Los invito a formar parte de este MOOC. No se lo pueden perder. Nos vemos. Hola, soy Gers Vidal, docente de la Escuela Nacional de Control del curso Políticas Públicas y Gestión del Valor Público. El propósito de este curso es entender el rol del Estado en la gestión de políticas públicas, analizar la evolución del Estado moderno y comprender la concepción y características de las políticas públicas. Los invito a formar parte de este curso MOOC. No se lo pueden perder. Nos vemos. Hola, soy Lilian López, docente de la Escuela Nacional de Control del curso Invierte.p. El propósito de este curso es analizar la importancia del Sistema Nacional de Invierte.p y su articulación con los sistemas administrativos. Además, conoceremos el ciclo de inversión y la función de los órganos que los componen. Asimismo, identificaremos las fases de ciclo de inversión orientada al cierre de brechas de infraestructura y sostenibilidad de la prestación de los servicios públicos. Los invito a formar parte de este curso MOOC. No se lo pueden perder. ¡Nos vemos!
Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral 5 consejos para invitar, fomentar y promover el cambio. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se harán llegar a la ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de bienvenida a cargo de la señora Carla Gutiérrez, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Continuando con nuestro ciclo de conferencias de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú, les da la más cordial bienvenida a esta conferencia, 5 consejos para evitar, fomentar y promover el cambio. Esta noche tenemos como ponente a la abogada Adriana del Rocío Arciniega Muñoz. Actualmente ella se desempeña como subgerente de modernización de la Contraloría General de la República, quien nos hablará sobre este interesante tema y nos expondrá cómo las personas son el motor propulsor del cambio y el éxito de este se encuentra en el proceso de implementación que se estructure para garantizar cualquier cambio, ¿no? Bien sea a corto o largo plazo o de manera específica o de amplia envergadura. Le damos la más cordial bienvenida a Adriana esta noche y doy pase a Gina para la presentación oficial. Gracias. Agradecemos las palabras de la señora Carla Gutiérrez, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Damos inicio a la conferencia magistral 5 consejos para evitar, fomentar y promover el cambio, que estará a cargo de Adriana del Rocío Arciniega Muñoz, Maestría Ejecutiva en Administración Pública por Maxwell School, Syracuse University. Abogada por la Universidad Católica de Santa María. Titulada en Leading Organizations and Change por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, Estados Unidos. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector público. Posee sólidas habilidades de gestión de proyectos, dirección ejecutiva y liderazgo, con experiencia específica en modernización de la gestión pública, buen gobierno, coordinación intergubernamental, elaboración de políticas abiertas e inclusivas, procesos de implementación y seguimiento. Actualmente se desempeña como subgerente de modernización de la Contraloría General de la República. Ha laborado como asesora de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Descarga Procesal del Poder Judicial, entre otros. Puede empezar con su ponencia. Muchas gracias, Gina, muchas gracias, Carla, y muchas gracias a todos. En realidad, para mí es un gusto poder contar con una Escuela Nacional de Control que se preocupa por las habilidades blandas, que en realidad no deberían ser llamadas soft skills, ¿cierto? Deberían ser concebidas, como lo voy a compartir en pantalla, concebidas como lo más importante que podamos tener las personas. Y les quiero comentar que justo cuando estaba por empezar entrar a la presentación, conversaba con algunas personas y me decían, oye, que te vaya muy bien. Pero en realidad mi respuesta fue, sí, espero poder comunicar algo esta noche. No se trata tanto de una conferencia magistral, sino de ofrecerles reflexiones que a lo largo de unos años de trabajo he podido validar la intuición y esa conexión con lo que sentimos apenas entramos a un lugar y cuando comenzamos a desenvolvernos como profesionales es algo que es real, pero no nos enseñan a confiar en eso. Y pasa mucho tiempo hasta que validamos y alguien nos dice, oye, tienes razón. Y en el momento que alguien te dice, tienes razón, se hizo el día y se abrió el mundo y confiamos en el trabajo que estamos haciendo. Entonces, esto deberían llamarse las habilidades más importantes y seguro podremos transformarla el nombre aquí en la Contraloría. Tengo el gusto de poder decirles, como hablaba con las personas antes de iniciar este conversatorio, que lo más importante son las personas. ¿Y de qué manera somos las personas? También es lo más importante, pero también es la responsabilidad que traemos con nosotros, porque hay que comprender que no hay cambio que se dé si no empieza por uno mismo. Nada afuera va a cambiar si es que no empieza el cambio por uno mismo. Y eso resulta en la casa, en la oficina, en todos los ambientes.
cometemos un error como personas pensando que podemos ser unos en nuestro trabajo y otros en nuestra casa. Esa ambigüedad incluso hasta nos podría confundir más. Entonces, esto es lo más importante que yo quisiera empezar a conversar con ustedes. Lo puse como 5 consejos para invitar, fomentar y promover el cambio porque, y bueno, como les decía, son una serie de reflexiones, ¿no? Porque hablamos del famoso cambio y decimos el cambio y la transformación digital y la modernización. ¿Y cómo se implementa esto? ¿Y cómo se inicia a ejecutar? Entonces, bueno, yo quisiera primero decirles que hemos tenido, bueno, como todo en la vida, la luz y la oscuridad, las dualidades, hemos tenido también oportunidades a partir de esta pandemia. Y esta pandemia, la pandemia, al menos en el Perú, nos ha hecho un diagnóstico gratuito. Si nosotros podíamos pensar cuánto es que el Estado peruano ha invertido en distintos diagnósticos, millones y millones de billones de soles seguramente en todos los sectores, y entonces diagnósticos tenemos muchos, pero la pandemia ha sacado a la luz nuestras debilidades, la articulación, la comunicación, la falta de trabajo en equipo, que no hacemos las cosas con propósito, los objetivos están dispersos, no estamos preparados para una emergencia porque no planificamos, sino que actuamos de manera reactiva. Y si aterrizan esto a cualquier clase de coaching, van a ver que es lo mismo. Todo lo que ha pasado como debilidad de la gestión administrativa del Estado, ¿no? Porque no se trata del gobierno, es también lo que nos sucede a nosotros como personas individuales. Entonces, es para ponernos a reflexionar, y este es un espacio para ello. Espero que haya muchos más de este tipo, para podernos reflexionar y poder conversar y compartir. Y eso es lo único que extraño del trabajo presencial, estar en el auditorio de la escuela en vez de detrás de la cámara ahora para poder interactuar. Y poder conversar con respecto a qué es lo que piensan todos sobre estos procesos de modernización, el cambio, la transformación digital. Y, entre paréntesis, todo lo que se pone de moda lo escuchamos. Pero vuelvo a repetir, creo que vale la pena poder sentarnos un momento a pensar y reflexionar sobre cómo hacer este cambio posible, ¿no? Entonces, bueno, primero para decirles que... Ay, mi computadora, perdón. El principio multiplicador del cambio para mí son las personas, ¿no? No existen los caminos cortos, ¿no? No existen los caminos fáciles, los caminos son los caminos, pero las personas son el inicio de todo, del fin, del cambio, de todo pensamiento, de todo lo diferente, de todo lo que queramos crear. Nosotros somos los creadores, los co-creadores, ¿no? Y entonces, hablando de estos dos conceptos de modernización y transformación digital, yo les explico un poco que mi sorpresa en algunas entidades de la administración pública era que cuando hablaban de transformación digital de frente decían TI. Pero la transformación digital es que habiéndose instaurado procesos de cambio, de modernización y estando ya las cosas arregladas, o sea, en funcionamiento óptimo del proceso, de las actividades, de la implementación de cualquier política pública, estando ya esto en marcha y con el desempeño óptimo, se le aplica una herramienta de tecnología. Esa es la transformación digital. Entonces, volvemos a que todo empieza con las personas. Y recabé una pequeña frase en algún libro que estuve leyendo hace unos días, que habla sobre las pequeñas voluntades de los hombres buenos, que esas pequeñas voluntades siempre son las que nos van a permitir lograr resultados y confiar en ese camino que estamos tratando de recorrer. Obviamente, la interacción y la conexión humana son muy importantes, ¿no? Yo estaba leyendo también un artículo escrito por Yuval Noah Harari. Si no han escuchado de él, él es un historiador, filósofo israelí muy, muy conocido y uno de los filósofos más escuchados el día de hoy en día, después de un libro un libro con el que nos cambió la vida a todos porque hizo un análisis de los orígenes del hombre hasta el día de hoy, que se llama Sapiens. Y Harari nos dice que las personas somos resistentes a los cambios, ¿no?
principalmente por 3 razones, y se las leo. La primera es que no nos resulta conveniente aprender cosas nuevas y empezar de nuevo, ¿no? Eso ya va sonando un poquito a la zona de confort que la vamos a hablar después. Entonces, de verdad, ¿y qué hago yo con eso? Aceptarlo. Cuando me digan algo, yo y reacciono y digo, ¿y por qué me están diciendo esto? ¿Por qué lo voy a hacer diferente? En ese momento acordarme, sí es cierto, es que de repente esto es algo nuevo, me cuesta empezar algo nuevo y de repente lo puedo aceptar. Un pequeño cambio de chip. Lo siguiente, el segundo punto es que es peligroso, ¿no? A ver, nuestro pensamiento es peligroso. Entonces, la biología demuestra que un porcentaje muy pequeño de seres sobrevive al cambio, ¿no? Y en el mejor de los casos, o sobreviven al cambio, o no sobreviven al cambio, o mejoran un poquito las cosas en el mejor de los casos. Pero lo sentimos como algo peligroso, ¿no? El tercer punto es que las revoluciones moderadas son más convenientes, ¿no? Pues un cambio demasiado drástico podría ser catastrófico y eso es un principio humano también. No nos gusta lo drástico, le tenemos miedo, le tenemos resistencia, no nos es tan cómodo decir, ok, bueno, voy a cambiar mi alimentación, la energía, todo lo que fuere y me vuelvo vegana. Y el día de mañana no pruebo ni un trozo de queso, ni un chocolate con leche, ni nada. Obviamente eso va a ser drástico, ¿no? Y el cuarto punto es que, a pesar de que nuestros cerebros están orientados al aprendizaje y a la adaptación, la búsqueda del camino de menor resistencia siempre es lo que inconscientemente buscamos. El famoso, la cabra tira al monte. Es cierto. Estos tres puntos quizá nos llevan al cuarto, ¿no? De por qué nosotros podemos tener toda la predisposición de querer aprender algo nuevo, pero que en el momento final siempre hay algo que se rompe. Les va a sonar muy conocida la historia si yo se los llevo a un proceso de modernización, en donde en cualquiera de las entidades en donde ustedes hayan trabajado, hayan visto iniciativas y se digan, pero yo no sé por qué esto inició tan bien y ya no sé qué pasó. Eso es para reflexionar, ¿no? Lo siguiente es que, y eso es una opinión muy personal, es que la tecnología, las metodologías, los recursos se ponen al servicio de las, pero para lograr objetivos específicos, ¿no? Por sí misma, la tecnología, por sí misma, las metodologías, las normas, no van a lograr ningún resultado. Hay un libro muy interesante que estaba leyendo gracias a Marcelo Lasaña, quien por cierto los invito a escucharlo el día de mañana. Edgar Morin, se llama el libro Introducción al Pensamiento Complejo, ¿no? Y Edgar Morin nos comenta que algo que resulta muy preciso para lo que además intento graficar, nos comenta que tenemos que comprender que estamos en la era bárbara de las ideas, pero que también estamos en la prehistoria del espíritu humano. Creo yo que si estamos en el ámbito de la administración pública, en donde nos debemos al ciudadano, no a la utilidad que recoge la empresa a final de año, ¿no? Creo que tenemos que hacer un stop para reflexionar qué es todo lo que no ha funcionado en el siglo anterior, porque estamos en el año 2021, y tomar la decisión internamente. Si no es por nosotros, no digamos, ya me voy a jubilar, ¿para qué? No, si no es por nosotros mismos, es porque queremos dejar un legado. Si no nos interesa dejar un legado, el legado será todo. Si no nos interesa dejar ni al nieto de legado, entonces, ¿qué futuro les espera a mis hijos? De una u otra manera, todos tenemos un vínculo emocional con el propósito de cambiar y buscar ser mejores personas, ¿no? Que a no hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, ese cambio, ese proceso de pensar, de hacer algo, es una decisión, como el amor, dicen, ¿no? Para quienes son románticos. El amor es una decisión. Todo lo que necesite voluntad nuestra es una decisión, ¿no? Y también un error que se comete por 2 o 3 o más veces, ya no es un error, sino también es una decisión. Eso es muy importante, ¿no?
Ahora, ¿qué es lo que nos caracteriza como sociedad, ¿no? ¿Cuáles son nuestros sesgos, nuestras barreras cognitivas? Hay un evento que lo podrán encontrar en la página de la escuela que se hizo a propósito de la estructuración del laboratorio de control. Y en este evento nos hablan tanto Carlos Santizo sobre la transformación digital como Frederick Boehm. Frederick es el especialista en integridad pública de la OCDE para Latinoamérica. Y Frederick también es especialista en economía del comportamiento. Y él nos hizo ver algo muy interesante, ¿no? Es que de acuerdo a nuestros sesgos y barreras, no todo lo que controlemos va a ser para positivo. O sea, si no se tiene bien identificados cuáles son los sesgos y las barreras de las personas, de repente, ahí donde estamos aplicando un control, lo que estamos haciendo es generar un efecto disuasivo que va a ir en contra de aquello que queremos lograr. Entonces es súper importante observar. Y si no observo yo, mi compañero del costado observará. ¿Tú qué opinas? La comunicación. ¿Qué tanto nos escuchamos? ¿Escuchamos? ¿Y qué tanto nos escuchamos a nosotros mismos? Ese ejercicio de escucharnos. Ay, Adriana, estás loca, ¿yo cómo me voy a poner a hablar conmigo misma? Sí, 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 sí. Un momento del día en silencio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo estoy haciendo esto? Reflexionar. La reflexión es muy positiva y estamos en una época muy acelerada. Tenemos derecho a esas reflexiones para todo en nuestra vida y hagámoslo sobre todo si estamos en un espacio en donde hay un ciudadano, 2 ciudadanos, 25.000 ciudadanos, no aquí en Lima, sino en alguna ciudad alejada del Perú, en donde las personas viajan en pequepeque, recorren en burrito, viajan a pie, y después de día y medio de estar caminando, sencillos, con frío, llegan a una audiencia pública de la Contraloría y agarran y te dicen, yo quiero dar mi testimonio de que en esta construcción, en este proyecto de descolmatación del río se han invertido tantos centímetros cúbicos, y de pronto una persona que es tan sencilla, se maneja el proyecto de forma pormenorizada. ¿Por qué? Porque están cansados de ver la misma corrupción y el mismo círculo vicioso que simplemente tiene la culpa de que ellos continúen en esa situación de humildad. Entonces, cuando pensemos en qué es lo que estoy haciendo yo cada día sentado en mi escritorio, detrás de mi computadora, no es como que entro a las 8 y a qué hora es las 5 para irme. Cada vez que estemos ahí sentados, pensemos en esas personas que dicen ojalá y que llegue el Estado. Porque llegar a la Contraloría, a la Defensoría, llegar a quien llegue, no somos nosotros como entidad, son el Estado, somos el Estado. Entonces, eso es algo muy importante para reflexionar. Y finalmente, dentro de todo este efecto multiplicador de las personas, por supuesto que está el liderazgo. MIT realizó un estudio para estructurar un programa de liderazgo internacional justo a propósito de la pandemia. Y en este estudio encuentran que el 77% de las organizaciones experimentaron brechas de liderazgo en el 2019. Ojo, imagínense si eso pasa con el entorno de MIT, ¿cómo estamos nosotros? Punto para ver, ¿no? Y entonces 83% de los directivos afirman que es fundamental desarrollar líderes en todos los niveles. Entonces ya tenemos directivos que no quieren acaparar, que no quieren centralizar, sino dicen, ok, necesitamos líderes, ¿no? Este es casi el 100% de todos los entrevistados el año pasado durante la pandemia. Eso quiere decir que en el 2019, cuando ni siquiera nos imaginábamos de todo este problema, ya se hacía sentir esta necesidad. ¿Cómo estarán las encuestas del año pasado? No las tengo. Y aquí les comparto una imagen, se las traduzco, y dice así, dice, nunca dudes de que un pequeño grupo de pensantes, sensibles y comprometidos ciudadanos pueden cambiar el mundo. De hecho, es lo que siempre ha logrado hacerlo. Es lo que siempre ha funcionado. Y les cuento por qué se las muestro. Se las muestro porque esta postal la compré en el Museo del Holocausto en Washington, D.C. Y para mí tuvo un significado inmenso. O sea, si en el Museo del Holocausto te están diciendo siempre, lo que siempre ha podido, contra todo el pronóstico en el mundo, para hacer cambios,
es un grupo pequeño de comprometidos ciudadanos, entonces nosotros, ¿por qué no podemos, no? Me encantó, ahí la tengo, es mi marcador de libros. Y mi recordatorio cada vez que las únicas 3 canas que tengo por aquí me crecen más rápido que todo el cabello. Le decía a los chicos de la oficina, ¿por qué las 3 canas que tengo acá que me han salido durante la gestión de la Contraloría me crecen más rápido que todo el cabello? Son 6 centímetros de canas que las 3 crecen junto y parejo. Y bueno, me reía a propósito de eso, ¿no? Lo siguiente es sobre construcción de estructuras. Por cierto, por favor, no sé si alguien me ayuda con el tiempo, me emociono y me olvido. Bueno, ahora viene un poco más corto. Construcción de estructuras, me refiero a construir y pensar en procesos de implementación. De hecho, me he dado cuenta que no hablamos ni hay un curso que lleve a reflexionar sobre lo que son los procesos de implementación, ¿cierto? Entonces, bueno, para hablar de un proceso de implementación, primero tenemos que ver lo que es un proceso de transición. Y un proceso de transición es un proceso de cambio mediante el cual un régimen preexistente, cualquier cosa que esté en una situación dada, es reemplazada por otro, generando un impacto en los valores, en las normas, en las reglas de negocio, en todo. Entonces, este proceso de transición nos lleva de un antes a un después, ¿no? ¿Y a qué me refiero con estos procesos de implementación? Me refiero a que tenemos que construir recursos, modelos, herramientas que nos permitan estructurar un camino, y algo que no hacemos en el Perú es diseñar un camino a la medida, diseñar un proceso a la medida. Plan de modernización, y todo el mundo pone lo mismo, y no es así. Las necesidades de cada institución, las necesidades de cada oficina son totalmente distintas unas con otras. Entonces, hay que tener esa sensibilidad. Y si no la tienes, pides ayuda. Y siempre van a poder convocar a una persona que ni siquiera de repente conocen y mandarle un correo electrónico. ¿Sabes qué? Por favor, tengo que hacer esto en mi oficina y no sé por dónde empezar. Y he leído que tú has escrito algo que me ha interesado mucho. ¿Me podrías ayudar, por favor? Y de pronto tienes a 10 especialistas sentados ahí contigo, o bueno, en una reunión Zoom ahora, ¿no? Entonces, ¿qué significa construir un proceso de implementación? Es ver dónde están las debilidades, con qué recursos contamos y ser muy real en lo que yo quiero construir. No voy a pensar entonces que, a ver, fortalecimiento institucional y quiero hacer todo y de pronto es como que si estuviéramos escribiendo una carta a Papá Noel en lugar de un plan de implementación nosotros mismos. Ser muy concretos, ser muy reales, programar en tiempo qué es lo que queremos realizar, ¿no? Siempre tenemos estas ambigüedades, ¿no? Estamos en una situación crítica y resulta que importa el modelo español, el modelo de Estonia, el modelo de Alemania, el modelo suizo, el modelo italiano de educación de los niños para el MIDIS. Cuidado, ¿no? Cuidado, porque quisiéramos estar ahí, pero nunca nos preguntamos cómo han hecho todos esos países para llegar donde están. Y si quisiéramos empezar con ese camino, entonces tenemos que empezar por resolver nuestros propios problemas, en donde ni siquiera quizá lo que estamos haciendo en nuestras entidades o en nuestra propia entidad está suficientemente maduro como para que le hagamos dar un salto cuántico. Y los saltos de garrocha no existen. O sea, bueno, existen varios. Si no, pregúntale a cualquiera de los auditores de la Contraloría que haya podido ir a ver auditorías de desempeño, ¿no? Pero los saltos de garrocha no existen. Entonces, es muy importante ser muy real en identificar, a ver, ¿qué es lo que tengo? ¿Con quiénes cuento? Formar un equipo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quisiera mejorar? ¿Qué es lo que primero que necesito mejorar? Y a esto está sumado lo que señalo como tercer punto, que es sobre el establecimiento de objetivos que importen. Es muy importante decir, ok, si yo quiero hacer esto, entonces tengo que tener objetivos reales, medibles, alcanzables, ¿no? Entonces, lo siguiente es, de lo que les quiero hablar es sobre los objetivos con propósito, ¿no? El resultado responde al objetivo. Pero, aunque usted no lo crea, como esa serie que la escuchamos cuando, ya estoy diciendo mi edad, la escuchamos cuando éramos chicos, aunque usted no lo crea, existen resultados y existen objetivos y así, uno que no se me ve en la cámara,
uno tan distante del otro. Y entonces, cuando ves el resultado, dices, ¿y cuál era el objetivo? ¿Y cuál es el resultado? Y como el Chavo del 8. Y el resultado y el objetivo. Entonces, eso es súper importante, muy, muy importante. Hay un artículo que les traigo a... hice un resumen justo para compartírselos, ¿no? Y nos dice lo siguiente, ese artículo, ¿no? Que hay 4 aspectos clave a la hora de establecer objetivos. El primero es escoger un objetivo que verdaderamente importe, ¿no? El objetivo no es el camino fácil. La típica de, a ver, ¿cuáles son tus metas? Ah, ya. 5 objetivos, 5 informes, o 5 de este tema, o hacer 3 talleres, 5 informes. Es más allá de una meta, es un objetivo, y el objetivo debe ser significativo, nos debe llenar. Es un reto también para nosotros, ¿no? El segundo es que hay que enfocarse en el proceso y no en el resultado. Pues a veces las personas desesperan tratando de cambiar todo de una sola vez, cuando los pequeños cambios son los que nos conducen hacia los grandes cambios. ¿Y esto qué significa? Que nosotros pensamos en qué es lo que queremos lograr, bestial, ese es el objetivo, lo queremos lograr, pero entonces comenzamos a caminar por esa senda. ¿Qué es lo que sucede? Y les pongo un ejemplo más claro. Quiero que simplemente tal, voy a ser más gráfica. Quiero bajar de peso. Entonces, ¿qué hago? Quiero bajar de peso. Entonces dejo de comer, quiero bajar de peso. Me quito la fruta. Al día siguiente me quito el pan. A los 3 días me estoy comiendo todo junto. Es que ahí no está, es el ser, hacer y el tener. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de ese camino? El camino no es quitarme la comida, el camino es ser disciplinada y constante y perseverante. Entonces, si yo pienso en cómo tengo que ser a lo largo de todo ese camino que recorro para lograr los resultados esperados, entonces tengo que ser constante, voy a continuar con esto y no falla, porque a todo lo que le pongamos, los invito a pensar que de lo que están ejecutando hoy día en sus oficinas, se escapa del soy constante, soy disciplinado, sostengo el camino, me concentro y me enfoco sin distraerme por los urgentes. Eso es algo muy importante. El tercero nos dice que hay que enmarcar los objetivos de manera positiva, ¿no? Es pensar en aquello que deseas generar, no en lo que deseas evitar. Quiero lograr esto para evitar esto, para evitar que me sancionen. Nos estamos haciendo un poco el harakiri. Necesitamos ser positivos en cualquier cosa que queramos hacer, porque eso es lo que nos llevamos a nuestras casas. Al final del día, ese sentimiento que cosechamos, o que sembramos en nuestras casas, pensando en el trabajo remoto. Estamos aquí masticando y haciendo un ovillo de sentimientos sobre algo que de repente ni siquiera nos gusta. Entonces, pongámoslo positivo, usemos ese lenguaje positivo que puede sonar fácil, pero de verdad ese pequeño cambio en algunos planes y cosas que hacemos es como que es posible, es factible, siempre se puede, ¿no? Además, bueno, les cuento que forma parte de un proceso químico del cerebro el hecho de conectarse con lo positivo, ¿no? Eso está en el lóbulo prefrontal, no tengo la palabra ahora, es una parte del cerebro que uno programa todos los días, ¿no? Y con las primeras palabras con las que te levantes en la mañana, con estas primeras palabras vas a programarte el día entero, ¿no? Entonces es súper importante eso. El cuarto es que hay que prepararse para poder equivocarse, ¿no? Estamos en una sociedad, y eso no sé, muchos de los que estén hoy día presentes habrán podido viajar, conocer otras culturas, pero al peruano no le gusta equivocarse, ¿no? Un peruano llegando tarde es como que, o bueno, un japonés, que es el ejemplo que yo vi en la metodología Kaizen, ¿no? El japonés llega tarde a su trabajo y le dice a su jefe, llegué tarde. Y el jefe le dice, ¿por qué? Bueno, discúlpeme, llegué tarde, no vuelve a suceder. Y alguna razón en especial no, simplemente lo asumo y le prometo que no va a volver a suceder. Un peruano llegando tarde. Ya estás llegando tarde, le dice el jefe, ¿no? Un peruano llega calladito. Estás llegando tarde, pero llegué.
Pero llegué, eso es lo importante, llegué. Entonces, no nos gusta equivocarnos, si tenemos miedo, y por ese miedo que tenemos, nos justificamos. Entonces, es válido cometer errores. Es válido equivocarse, si no, no estaríamos avanzando, ¿cierto? Si no estuviéramos intentando, entonces no habrían errores. Y de esos errores obtenemos experiencia y aprendizaje. Hace muchos años, yo conversaba con un amigo en un curso de coaching y yo le decía, Jorge, ¿cómo haces tú? Es un súper empresario, es un principal contribuyente aquí en el Perú. ¿Cómo haces tú para avanzar sin que te dé miedo? Y me dijo, Adriana, si tú quieres lograr algo y tienes una lista de 10 cosas, avanza, empieza, camina. Si fallaste 8, date cuenta cuál es la diferencia. No hiciste 8, pero avanzaste 2, entonces no fallaste 8, avanzaste 2 de 10, avanzaste. Y yo me quedé tan fría, nunca me voy a olvidar de eso. Nunca, nunca me voy a olvidar de eso porque el hecho de la concepción de qué significa avanzar y qué significa equivocarse es algo que marca nuestras vidas. Y hay una metodología de los 5 porqués, lo usan mucho también los japoneses, me gusta mucho la disciplina, admiro mucho la disciplina de los japoneses. Que hay un momento en que uno quiere encontrar qué es lo que pasó y por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se llaman los 5 porqués, en realidad porque pueden ser 1000 porqués. Y cuando uno empieza de manera programática a preguntarse ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Llega a una raíz que de repente no racionalizamos en un inicio, pero que nos dice mucho de nuestra situación o el problema que queramos resolver. Y en el medio de hablarles del enfoque sistémico, sí les cuento que estuve leyendo, ahora sí para esta charla estuve investigando un poco sobre las reformas administrativas, porque desde una perspectiva de gestión, muchas cosas, si no es el 80% de las situaciones se puede resolver planteando buenos objetivos como les estaba comentando. Pero a nivel de las reformas administrativas todavía hay algo mucho más conectado con este todo, ¿no? Por eso es hablando del enfoque sistémico, que todos somos un todo, ¿no? Al final, los problemas de la índole que fueran, en el trabajo, la vida personal, que de gestión administrativa, contable, siempre llegan al mismo punto, ¿no? Y nos habla este paper de la PUC, denominado ¿Por qué las reformas administrativas no logran sus resultados? O sea, ¿por qué estamos como estamos un poquito en el Perú? ¿No? Nos habla sobre el isomorfismo mimético. Yo cuando lo leí, yo dije, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, se le denomina isomorfismo mimético a la tendencia de las organizaciones a parecerse o copiar lo que las otras están haciendo para obtener la legitimidad que está asociada al éxito de aquellas a las que copian, aun cuando quienes copian no demuestran mejoras en su desempeño. Entonces, claro, yo dije, wow, lo voy a aprender, todavía no lo puedo repetir de memoria, pero me lo voy a grabar. Este paper fue escrito por una gestora pública que es muy conocida, Mayén Ugarte, 2 personas más que no lo tengo al alcance, pero es muy interesante porque hacen, bueno, todo un análisis de todo un ecosistema, de qué es lo que funciona en este ecosistema, en donde obviamente el ciudadano y las entidades son el propio sistema, ¿no? Entonces, ¿por qué enfoque sistémico, no? Y cuidado con la dispersión. Porque en todos estos procesos de transformación, de modernización, empecemos, ¿no? Después de la modernización viene un poco el camino preparatorio hacia la transformación. Como queremos hacer todo, entonces tenemos un poquito de acá, un poquito de allá. ¿Qué es el tema de administración? ¿Qué es el tema de procesos? La simplificación administrativa, el proyecto de transformación, la ciencia de aquí, la ciencia de allá. Entonces, en lugar de concentrar esfuerzos y hacer que todo se conecte para hacerlo posible, se me van escapando de las manos las iniciativas que yo voy tejiendo. Suceden pequeños, suceden grandes, a ver,
Estoy tratando de buscar un proceso de modernización en el Estado peruano que yo haya visto, que haya dado resultados. Hasta el final lo que estamos viendo o cosechando frutos, no lo encuentro. Si alguien piensa en alguno, me encantaría que lo pusieran en los comentarios, por favor, ¿no? Pero estaba tratando de buscarles un ejemplo y no lo encontraba. Entonces, por eso es que pongo que los procesos de cambio deben hacerse reales, posibles y sostenibles. Real porque tenemos dos manos, una cabeza, dos ojos, 24 horas al día y no es que trabajemos las 24 horas, ¿no? Tampoco tenemos 8 manos. Ayer leía un chiste que se lo mandé a mi jefe en la noche que decía, ¿cómo quisiera ser pulpo si podría cachetear a 8 personas a la vez? Entonces, no tenemos 8 manos, ¿no? Entonces, lo real, posible, va a ser factible, necesito recursos, ¿puedo hacerlo yo si no tuviera recursos? Si algo pasara, se cayera el mundo, sucediera una pandemia el día de mañana y me quitaran el presupuesto, ¿podría llevarlo yo a cabo? Y finalmente sostenible, ¿no? En el tiempo, como voy de ahora. Entonces, aquí vamos a la cultura organizacional, que es el punto clave. Hay que ver también qué nos identifica. Hablando de las personas e identificar nuestros sesgos, la cultura organizacional es importante y hay que trabajarla en equipo. Y eso es muy de cada institución. Entonces, ¿por qué un enfoque sistémico? Porque si yo, en vez de dispersarme en las 1001 iniciativas, busco los puntos centrales para unirlo. Si, por ejemplo, gestión para resultados, ¿qué estamos haciendo nosotros? Gestión para resultados. Entonces, si voy a elaborar indicadores aquí, conecto para que esa forma de elaborar los indicadores para el proyecto de gestión para resultados sea la metodología que aplique planeamiento para aplicar y elaborar indicadores estratégicos. Y sea también la fórmula que el planeamiento utilice para elaborar sus objetivos institucionales, los de corto y mediano plazo. También voy a buscar que sea la metodología que apliquemos para, por ejemplo, la gestión por procesos. Si voy a medir desempeño de procesos y les quiero poner indicadores, no voy a salir con la metodología irlandesa para la elaboración de indicadores, cuando acá tengo otra y después la otra oficina tiene otra. Entonces, conversemos, ¿no? Si quiero implementar una iniciativa de capital humano para hacer, no sé, medición del desempeño, trabajar clima laboral, entonces, ¿cómo podría conectarse esa iniciativa con algo que está haciendo planeamiento, con algo que está haciendo la línea, con algo que necesita la línea, con algún mensaje que haya dado el titular de la institución de manera previa? Eso es muy importante, ¿no? Y por eso después les pongo interconexión. Entonces, procesos, cultura, enfoque sistémico, interconexión, todo lo vamos conectando, que es un poco va de la mano, ¿no? Y se va a ir tejiendo, es un tejido, ¿no? Mata la vaca. Ese es el último consejo que les quiero traer. Y antes de contarles este cuento sufi, que me encantó cuando yo se lo escuché a una conferencista, coach ontológica mexicana que se llama Gabriela Vargas, ¿no? Les quiero enseñar un poco este gráfico de zona de confort. Porque, bueno, la zona segura es parte de nuestra naturaleza humana. Si no la buscáramos, me presentan a la persona que no busque su zona de confort porque significa que no es de este planeta, y me encantaría conocer a un extraterrestre en nuestro planeta, porque obviamente lo conocido es lo que nos resulta seguro y nunca nos queremos mover de lo conocido. Y con esto no pretendo inspirarlos para que digan, listo, mañana puedo conquistar el mundo, ¿no? Pero es el hecho de poder vernos de manera distinta, poder vernos cómo reaccionamos cuando recibimos una información distinta, una iniciativa distinta, cuando vemos que hay algún cambio, en lugar de todo rechazarlo, ¿no? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Y por qué me da miedo? ¿Y por qué no quiero aplicarlo? ¿Y por qué no quiero aplicarlo? Entonces, y de repente voy a que es algo que aprendí cuando yo entré a la institución. ¿Y por qué me cuesta dejar eso que aprendí en la institución? ¿Por qué no me han vuelto a capacitar? ¿Y por qué no me han vuelto a capacitar? Porque capital humano nunca cumple su PP. ¿Y por qué no me he capacitado yo en algo o no he hecho algo yo distinto? Ajá. Ahí están los 5 porqués. Entonces, toda zona de confort pasa por una zona de miedo, luego nadar un poquito más afuera e ir a su zona de aprendizaje.
Entonces ahí ya adquiero nuevas habilidades, veo algo distinto, escucho un libro, audiolibro, lo que sea, y comienzo a ver mis problemas en el día a día distinto. Entonces, si además me comunico y lo comparto, la persona que tengo al costado quizás se inspire un poco más en algo de lo que yo no logro inspirarme. Y pueda decirnos, oye, veamos esta información. Y resulta que las voluntades, las buenas voluntades de los hombres buenos, como les dije en un inicio, acá yo se los repito. Las pequeñas voluntades de los hombres buenos son las que valen, porque esas pequeñas voluntades son las que generan cambios de impacto. Entonces, ahí les dejo este gráfico y mientras lo ven les cuento este cuento sufí tan bonito. Sufí del sufismo, ¿no? De esta filosofía como el budismo medio oriental. Y se trata de que una vez un maestro iba con su discípulo caminando, se les hacía tarde y tocaron la puerta de un granjero para poder pedir posada, para poder pedir cobijo, porque ya era de noche, tenían frío y tenían hambre. Cuando tocaron la puerta, la familia los dejó entrar y les ofreció lo que tenían a mano. Se dieron cuenta que eran personas muy sencillas, ¿no? Y les dijeron, bueno, van a disculpar, somos muy sencillos, pero tenemos un poquito de leche, tenemos un poquito de pan, tenemos una vaquita, ¿no? Y esto es, pues, lo que les podemos ofrecer. Entonces compartieron, se quedaron a dormir y al día siguiente el maestro y el discípulo salían de la casa. Y cuando estaban un poco alejados, el maestro le dice al discípulo, vas a regresar y vas a matar a la vaca. Maestro, ¿cómo que voy a matar a la vaca? Pero si es lo único que tiene esta familia, ¿qué van a hacer sin la vaca? Se van a morir sin la vaca. No puede ser posible. Entonces el maestro lo mira, como son los orientales, no como nosotros que estaríamos haciendo huelga y quemando una llanta diciendo que no voy a matar a la vaca por los derechos de la vaca, ¿no? En Medio Oriente y en Oriente obedecen. Entonces se fue el discípulo y mató a la vaca. Se retiraron y unos años más tarde regresan por el mismo camino. Se encuentran con que la casa ya no era una chocita humilde, era una casa grande, que tenía otras construcciones, y tocan la puerta y les dicen, hola, ¿cómo están? Después de tanto tiempo queríamos venir a visitarlos y ver cómo estaban. Abrieron la puerta, la familia estaba mejor vestida, tenían cocina, estaban todos habilitados, y se sientan y les sirvieron muchísima comida. Y entonces el maestro les dice, ¿y cómo han estado ustedes? Veo que les ha ido muy bien. Maestro les dice, imagínense. Y no sabe todo lo que nos sucedió. Después de que ustedes se fueron, nos mataron a la vaca. Y cuando nos mataron a la vaca y pensamos que nos íbamos a morir sin la vaca, porque de qué leche vamos a vivir y cómo íbamos a hacer, qué vamos a hacer. No nos quedó más remedio que mi esposo ponerse a hacer esto, que yo me puse a coser, mis hijos se pusieron a trabajar aquí, mi hija se fue a la ciudad. Y nos fue muy bien. Y ahora estamos así. Entonces, como le decía yo al equipo hace un tiempo, maten a su vaca, encuentren a la vaca. Y una vez muerta la vaca, podrán encontrar nuevas rutas, nuevas motivaciones. Y si no la encuentran, piden ayuda. Y si piden ayuda y hacen algo y se equivocan, está bien, ese es el camino correcto. Si toda su vida les dijeron que equivocarse está mal, al contrario, se equivoca el que avanza. Y el que no hace nada, ¿cómo se va a equivocar? Y además, quien se mantiene en esta zona de confort así plano, no estaría viviendo. Y nosotros estamos en esta vida, en esta existencia, con estos piecitos y todos estos sentidos maravillosos, ¿no? Para poder vivir y movernos. Porque si no seríamos un electrocardiograma plano. Y no estamos muertos, estamos vivos. Así es que con esto espero haber podido contribuir un poco a esa motivación con la que sueño que tengamos todos los colaboradores del sector público, con la que espero nos podamos impulsar a hacer algo distinto y espero que en unos años hayamos matado todos a nuestra vaca. Así es que con eso termino
Ahora espero no haberme extendido, que es un jueves que parece viernes. Muchas gracias. Agradecemos a Adriana Arciniega Muñoz por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público que serán realizadas por la señora Carla Gutiérrez. Adriana, muchísimas gracias. Qué interesante la exposición de esta noche. De verdad que nos has hecho reflexionar en que el hombre creo que se pone sus propias limitaciones, ¿no? Para poder afrontar esos cambios que tú dices. O sea, de verdad que está dentro de uno mismo el poder darse esa fuerza, ¿no? De poder realizar y de confiar en sí mismo de que puede realizar esos cambios, ¿no? Entonces, muy, muy interesante, sobre todo esta última parte de la vaca, ¿no? Creo que a muchos nos hace falta, creo, botar esa o matar esa vaca para poder salir adelante, ¿no? Sobre todo en estas situaciones extremas que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que este tema también de la pandemia ha traído a que mucha gente salga de su zona de confort y pueda, digamos, renacer, ¿no? Y sacar adelante, pues, con nuevos cambios su vida, ¿no? Entonces, qué interesante, de verdad, esta charla, ¿no? Tenemos un par de preguntas del público que te las voy a pasar a realizar y nos indican de qué manera puedo mejorar mis habilidades para ser un agente de cambio. ¿Es algo que se puede aprender en un curso o de qué depende? Bueno, primero depende de si nos conocemos, ¿no? Entonces, muy buena pregunta, muchísimas gracias, porque eso significa ya un cambio, la pregunta, ¿no? Entonces, yo les preguntaría, ¿se conocen? ¿Nos conocemos? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Entonces, siempre vamos a empezar por nuestras fortalezas y a trabajarlas, y hay que empezar de poco a poco con esas debilidades. Un curso, para mí, algo que me cambió la vida, de hecho, a este amigo que les comenté que me decía que tratar 10 cosas y equivocarse 8 significa que habías avanzado 2. Este es un amigo que conocí en un curso de coaching ontológico. En su época, la empresa que lo sacaba se llamaba Life Symphony. Creo que ahora han cambiado. El coaching ontológico es un coaching que está basado en la transformación de la persona desde sus bases. Y de verdad que lo que no observaste de ti en toda tu vida, lo observas ahí, o sea, lo observas porque lo observas, ¿no? Muy bueno. O sea, si quieres una sugerencia de un curso que pueda ayudar, un curso de coaching ontológico, el que sea, lo hace. Lo siguiente es poder pedir ayuda. Hay que buscar un mentor. Entonces, eso a veces en el día a día se nos pasa, pero todos tenemos una persona a la que le podemos pedir un consejo que no sea nuestra familia, que no sea un amigo, que de repente nos tiene miedo de decirnos algo, no nos quieren herir los sentimientos, no que se los hieran todos y les digan las cosas como son. Yo tengo la suerte de tener un jefe que, mi jefe, si me escuchara, ahora no me va a escuchar, pero mi jefe es un peluche, lo tengo que decir. Sé que cuando me tiene que dar un consejo, me tiene que dar un feedback, lo hace. Entonces, busquen un mentor, aquella persona a la que vayan a consultar, un ex jefe, un compañero de trabajo, de otro trabajo, alguien que hayan escuchado en algún curso, algún profesor que los haya inspirado. Entonces, esa mirada distinta, con además una experiencia y un consejo válido que va a llegar sincero, es muy poderoso. Entonces, esas son las dos cosas, ¿no? Bueno, las tres, conocerse, identificar cuáles son, honestamente, en una conversación de la que les digo, de uno con uno, ¿no? Mis debilidades, mis fortalezas, ok, bacán, ya, esta soy yo. Un curso que les permita trabajar interiormente, ¿no? No solamente la formación dura, pura, metodológica y normativa, sino un curso para ustedes, regálenselo, se lo merecen, ¿no? Y lo siguiente es buscar un mentor que les pueda dar un consejo hoy y siempre, ¿no? Alguien que admiren. Esa sería mi respuesta, Carla. Nos indican cómo poder lidiar con jefes que no son líderes, pero se perciben así
cómo poder crear un entorno de cambio con ellos al frente. Bueno, cuando el jefe no ayuda, en verdad es muy difícil. Entonces, lo primero es reconocer, así como les hablaba que los procesos de cambio tienen que ser reales, reconocer que con mi jefe no voy ni para adelante ni para atrás. Entonces, no hay que luchar, ¿no? Lo que resistes, persiste. Entonces, si yo empiezo, y les cuento yo, porque es que yo tengo para contarles de jefes que sí, de colección, ¿no? Entonces, lo que resistes, persiste. Entonces, el mejor consejo ahí no es ver al jefe ni tratar de luchar contra la corriente, porque más le quieres dar la contra, o más lo quieres hacer cambiar, o más tú quieres hacerlo ver de tu punto de vista, y su ego va a prevalecer y te va a hacer la guerra. Entonces, lo mejor es apuntalarse con el equipo de trabajo y con los compañeros de trabajo para poder hacer una fuerza común y decir, ok, ¿saben qué? No podemos con él, si no podemos con ellos, únaseles, ¿no? Entonces, eso es hacer agente de cambio empieza no de repente con el jefe con quien tú quisieras o soñarías que vea las cosas distintas, pero sino con tus compañeros de trabajo, porque el jefe le podrá decir no a uno, pero que le diga no a 5, a 10, a 15 o a 20, eso es mucho más difícil. Entonces vas buscando aliados en otras oficinas, en otra gerencia, con otros jefes, te vas validando. Entonces, claro, si una persona te dice algo, no la vas a escuchar. Pero si resulta que todo el equipo te responde de una manera y resulta que todos tus otros pares te están diciendo, oye, pero mira, esto es de esta manera, de mala gana aunque sea, pero lo va a aceptar. Entonces, eso es ser agente de cambio. Y viste que al final el jefe que no es líder se resultó transformando en una oportunidad de cambio, porque no habrá sido porque tenías ese jefe que no es nada líder, no hubieras movido ni a todos tus compañeros, ni a las otras oficinas, ni a los otros jefes, ni hubieras buscado a tantas personas. Entonces, al final no todo es lo que parece. En las dificultades están las oportunidades y la comunicación siempre hace mucho, ¿no? Nos indican si el cambio es decisión, ¿por qué las personas se resisten a cambiar? El ego. El ego nos duele en el fondo. Pónganse a pensar, y es un ejercicio para todos, ¿no? Porque como felizmente estamos detrás de la pantalla y no nos vemos, entonces no hay roche. Cuando, cuando algo nos molesta, ¿por qué nos molesta? ¿No? ¿Qué es lo que me molesta de esto que me están diciendo? Adriana, esto está mal, ¿no? El otro día mi jefe me decía, ¿sabes qué? Esto no está bien, porque no se entiende la información clara y claro, tú estás pensando eso, pero eso no está bien y mira, te lo digo conversando. Cuando yo ya me quería salir mi yo interior a decirle, oye, pero, y convencerlo, me di cuenta que de a la boca para afuera yo lo iba a querer convencer y probablemente lo convencería de que eso que estaba haciendo era correcto. Pero ya, ahí cuando se me pasó un poco el querer darle la contra, dije, ajá, sí, pues, lo puedo haber hecho mejor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué decidimos hacer? Y por eso nos molesta, porque no somos conscientes que estamos decidiendo repetir algo por comodidad, más que porque nos es favorable. Entonces, es un proceso psicológico muy profundo, tampoco es imposible, ¿eh? Solo nos hace falta conversar un poco y poder verlo, ¿no? Nos hace falta poder darnos cuenta cuando rechazamos las cosas, por qué las rechazamos, ¿no? Y en ese por qué, ¿cómo podríamos respirar hasta 10 cuando algo nos molesta y tomar una decisión distinta? Y de repente nos damos cuenta que frente a un patrón, frente a ciertas respuestas, tenemos siempre una reacción, ¿no? Es como que vienen las entidades, ven a la Contraloría, ese auditor nos quiere sacar sangre. Ya es una reacción, ¿no? Entonces, ¿por qué no mejor se ponen a pensar, y yo he hecho bien las cosas? O tengo temor y estoy diciendo que el auditor nos quiere sangrar, pero la verdad es que sigo haciendo todo mal, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta, ¿no? A ver, siguen llegando a ver unas preguntas más. ¿Cómo debemos reaccionar ante el cambio? Bueno, es en positivo. Lo primero
lo primero, apenas haya algo, bueno, un cambio es cualquier cosa que vaya a distorsionar tu entorno, ¿no? Entonces, ves algo que cambia y buscar tranquilidad. Porque en ese microsegundo humano en que viene el cambio, ¡pum!, de frente le responde el raquetazo, ahí de repente ni siquiera nos acordamos de qué es lo que está pasando. Entonces, ¿hay algún cambio? Entonces, reflexionar y pensar, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? Si nos causa curiosidad, de pronto ir a la fuente. ¿Quién ha hecho este cambio? Entenderlo, ¿no? ¿Qué es lo que está, detrás de eso que está haciéndose diferente? ¿No? Ahí lo... Uy, tengo problemas de conexión, yo creo, no sé, pero... No, sí se te escucha bien. Ah, perfecto. Entonces, cuando identificamos qué es lo que nos molesta, de pronto vemos algo en nosotros, ¿no? Voy a tener que trabajar más o de nuevo hay una persona que no me gusta y todo está dentro. Entonces, esa es una reacción humana. Si algo nos molesta, hay que decir, qué bueno, estoy vivo, soy humano, me molesta, ¿qué tengo que aprender yo de esto? ¿No? Y de nuevo, buscar al mentor, la persona que nos dé el consejo, va a ser lo más valioso. Oye, me molesta esto, pero hasta el tuétano. Así decimos los arequipeños, ¿no? Todo es el tuétano. Me molesta esto, todo hasta la espina. ¿Y por qué, no? Tienes que buscar primero por qué te molesta, ¿no? Bueno, y dentro de tu experiencia dentro del sector público, ¿qué medidas piensas que debe tomar el gobierno para impulsar y motivar ese cambio? A ver, ¿quieren la pregunta diplomática y política es el gobierno tiene que fortalecer a sus instituciones para... Ya. Ahora, vamos a dos respuestas, ya que voy a aplicar una analogía de la gestión por procesos, bottom-up y top-bottom. La gestión por procesos te dice de arriba para abajo, de abajo para arriba. Entonces, de arriba para abajo, el gobierno lo que tiene regulado es el poder ejecutivo. ¿Qué pasa? Y si investigan un poco lo que es las estructuras de las administraciones públicas, el Perú es uno de los pocos, pero simplemente porque no he hecho mi benchmark para quitarme la duda en los últimos 2 años si hay otro país que nos iguale, pero creo que el Perú es uno de los pocos que no tiene una ley de bases de la administración pública. ¿Y qué es una ley de bases de la administración pública? Es una ley que establece el relacionamiento de todas las entidades de la administración pública. Porque si no es, gracias a que no hay una, es que la Contraloría dice, ay no, yo soy autónomo, lo siento mucho. Y porque sí, no hay una ley que diga, a ver, el Ejecutivo con el Legislativo, con ¿cómo se llama? El Poder Judicial, y conversamos de esta manera, y los autónomos, entonces, empezando por eso que no hay. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que apuntalarse en su lope, tiene que, y nosotros como ciudadanos sí valdría la pena que vayamos a quemar una llanta por eso, tiene que ver que tiene en la presidencia del Consejo de Ministros no un premier, no es un sistema en donde el premier sea el segundo presidente, es el presidente del Consejo de Ministros y el rol de la PCM es ejercer el control sobre los ministerios, verificar que los ministerios estén cumpliendo con la implementación de las políticas públicas, asesorar al presidente de las prioridades de gobierno, ver la agenda lo que lleva la CAN, el acuerdo nacional, ¿no? Y dar cumplimiento a las políticas internacionales, como por ejemplo los ODS. Entonces, bajo esta perspectiva, el gobierno lo que tendría que hacer es decir, ok, PCM, ¿no? Me controles a todos los ministerios. ¿Qué políticas públicas hay? Entonces se hace su matriz en Excel y ven cuántas políticas tiene cada ministerio, qué es lo que están haciendo, verificas qué es lo que están ejecutando, ¿no? Y por último, pues pido el acompañamiento de la Contraloría. Esto es de arriba hacia abajo, pero de abajo hacia arriba es todo lo que les acabo de decir a ustedes. No va a haber cambio afuera si no hay dentro. Y es como desde el universo, como es en el universo, es en nuestro sistema solar, como es en nuestro sistema solar, es en el planeta Tierra, como es en el planeta Tierra, es en cada país, como es en cada país, es en nuestra ciudad, y así sucesivamente a nivel de lo que es, digamos,
los efectos naturales. Y es exactamente igual con las personas, ¿no? Entonces, ahí más bien sí, nosotros tenemos la suerte de ser un sector público que puede unirse, que tiene una Escuela Nacional de Control, un ENAP de servir y que nos podemos encontrar y hablar con los amigos. Entonces, ahí sí es una tarea de las personas, una tarea de las personas, crear espacios de articulación intersectorial, ¿no? Porque intergubernamental es un poco difícil, ¿ya? El proceso de descentralización es otro tema muy interesante para discutir, pero la articulación intersectorial es, oye, yo tengo mi amigo, yo trabajo en capital humano, y si hablo con mi amigo que trabaja en recursos humanos en Indecopi, ya, y si tú hablas con tu amigo que trabaja en el Ministerio de Tal, en recursos, y todo el mundo va hablando y se van repartiendo conocimientos, ¿no? Y van compartiendo eso. Entonces, el gobierno, por su lado, el gobierno, y de ahí las personas que podemos hacer nosotros, ¿no? Muchas gracias, Adriana. Solamente ya para culminar, ¿qué mensaje nos podrías dar para nuestros oyentes de esta noche? El mensaje es que nos hemos desconectado de lo humano, pero que sepan que en realidad todo está en nosotros, que no hay una diferencia entre lo que somos en nuestras casas o en el trabajo, que somos uno. Y todo lo que llevamos nosotros por donde pasamos es lo que van percibiendo las personas a nuestro alrededor y lo que va percibiendo nuestro entorno. Que como sociedad estamos muy dolidos y muy heridos también por diferentes circunstancias. Entonces, que cuando vean a una persona que tiene una conducta negativa, hasta lacerante para con nosotros, la vean con compasión y vean que detrás de eso de repente hay muchas heridas y muchas circunstancias que no van a manejar. Entonces, nosotros no podemos ver eso, que eso sería una acción reactiva. Nosotros tenemos que ver, ok, si esta persona está haciendo esto, ¿cómo me separo yo a hacer algo diferente? ¿No? Es la actitud con la que tenemos que caminar en el siglo XXI, creo, después de todo lo que nos ha golpeado a la pandemia. Y en los que no, a veces están ahí por un propósito y el propósito no se ve en este momento, solo que hay que tener la paciencia, como el jefe nocivo, ¿no? Que si al final el jefe que no es líder lo hacemos un poco al lado y buscamos oportunidad en el entorno, al final el jefe resultó una oportunidad y no una desventaja. Entonces, ese mensaje les diría y que no pierdan la constancia en cualquier cambio que quieran apuntalar y no dejen de contactar a personas y escribir y pedir ayuda y hablar entre todos y generar unidad en una institución, porque creo que toda esta crisis nos está pasando para que cambiemos como sociedad, ¿no? Muchas gracias, Adriana, por tu tiempo y por compartir con nosotros tu experiencia, ¿no? Y este tema tan importante. Gracias. Encantada, Carla. Gracias a todos ustedes, más bien. Gracias, Gina. Queremos agradecer nuevamente la participación de Adriana Arciniega Muñoz y felicitarla por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Están cordialmente invitados a participar el día de mañana, 27 de agosto, a las 7 de la noche, de la conferencia magistral Organizaciones Públicas Adaptativas en Tiempos Disruptivos, que estará a cargo de Marcelo Lasaña. La Escuela Nacional de Control ha lanzado el programa MOOC de actualización y aplicación del control gubernamental, donde podrán actualizarse en el marco normativo, conceptual, así como las herramientas relacionadas a técnicas y procedimientos para el planeamiento, planificación, ejecución y elaboración de informes de servicio de control. Asimismo, tenemos para ustedes 4 nuevos cursos MOOC en asociaciones público-privadas, curso MOOC en sistemas administrativos del Estado, curso MOOC en políticas públicas y gestión del valor público y el curso MOOC en InviérteP. Tanto el programa MOOC como los cursos MOOC inicia el lunes 6 de septiembre. Para más información, visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados al momento de su inscripción en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento.
Asimismo, los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas capacitaciones gratuitas. Muchas gracias por su asistencia. Tengan muy buenas noches.